Bien, entonces nuevamente gracias Isabel y equipo por invitarme a esta sesión de manejo de conversaciones difíciles. No lo quise llamar conversaciones de mal pronóstico, no, porque una conversación difícil a veces puede ser difícil para uno, pero para otro no tiene por qué ser difícil también. Recordemos que desde el constructivismo cada uno de nosotros tenemos una historia detrás y eso también nos hace percibir la realidad y ciertos momentos de nuestras vidas también, dependiendo del momento en que estamos viviendo, de maneras distintas. Y a lo mejor lo que para mí puede ser una conversación muy difícil, incómoda, a lo mejor para Jocelyn no lo es para nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde su historia de vida, desde las herramientas que ha generado, desde tal vez el aprendizaje previo que ha tenido, le es más fácil. Entonces, lo que vamos a aprender acá son algunos, y lo vamos a ver acá. Bueno, este es bienvenido. Les quiero contar que sea Academia, nosotros tenemos web, pero también tenemos el Instagram. Si es que alguno de ustedes quiere seguirnos, ahí está el código QR para que lo hagan. Les voy a pedir después permiso para tomar algunas fotitos y tal vez subirlas y decirles que estamos para lo que necesiten. Yo cuando termine esta sesión, después Bueno, Isabel ya tiene la sesión para compartirla con ustedes, la clase, y lo que necesiten, estamos disponibles para ustedes con el equipo para aclarar sus dudas. Entonces, los objetivos de esta sesión son identificar algunos principios, algunos conceptos, fundamentos asociados a la comunicación, pero en entornos complejos, identificar principios y fundamentos, perdón, aquí voy a estirar la pantalla, del protocolo de Bookman como metodología para conversaciones desafiantes y van a mantener una conversación desafiante en un contexto simulado basado en este protocolo y lo vamos a discutir en conjunto. Yo ahora no los estoy viendo, así que si alguno tiene duda, no hay problema en que levanten su mano, en que me interrumpan, incluso no tengo ningún problema con eso. De pronto, bueno, está Isabel, está Bárbara, quienes también, si ven que hay una manito levantada y yo no la veo, me pueden ir diciendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué esperan ustedes? Quiero que se pongan en su rol de paciente, de familiar de paciente, no en el rol de clínicos que son hoy día, sino cuando ustedes han ido como mamá, como individuo, a una situación en un contexto sanitario, sea complejo, sea rutinario, sea de prevención o de tratamiento, ¿qué es lo que esperan de las actitudes de esos profesionales que nos dan atención? Y quiero que escaneen ese QR, que es un Menti, y nos vamos a ir al Menti para que veamos todos juntos. Voy a volver a publicar el Menti, así que tranquilos, sobre qué es lo que espera cada uno de ustedes de esto. Espérenme, espérenme. Entonces nos vamos a ir ahora acá al Menti. ¿Están viendo ahí entonces? Entonces yo les pido que escaneen el QR, si no vayan a menti.com y coloquen ese código y en sus palabras coloquen algunas de las características, de las actitudes que ustedes esperarían o han esperado cuando han tenido una situación de salud. Empatía, empatía se repite. Empatía, amabilidad, respeto, que me presten atención, que me miren a los ojos, miren, calidez y profesionalismo. Voy a bajar aquí, voy a cerrar el QR. Directos pero con respeto. Nuevamente, la empatía sale muchísimo, ¿no? Y sabemos que la empatía es súper estudiada porque uno dice, "Ah, hay que ser empático", pero realmente, ¿qué es ser empático, ¿no? ¿O qué es tener profesionalismo? ¿Cómo, dónde está esa definición? ¿Dónde parte? ¿Dónde termina? ¿Termina en el fondo? Que me escuchen activamente. Entonces yo voy a ir aquí
que sean comunicativos, que den información. Entonces yo voy a ir aquí haciendo un mix. Bueno, la empatía sin duda se replica en muchos de ustedes, la calidez también, ¿no? Veo características de que sea una persona cálida, amable por ahí, respetuosa, ¿no? El respeto también sale. Y aquí ya empiezan a haber bastantes elementos de la comunicación, que me presten atención. Eso es comunicación, que me miren a los ojos, que me escuchen activamente, que sean directos, o sea, que me digan las cosas de una manera directa, pero con respeto, que sean comunicativos, que me entreguen la información que yo necesito o que yo quiero saber, porque son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, amabilidad, escucha activa. Entonces, si se fijan, se repiten muchísimo más las actitudes orientadas al ser una buena persona, ¿no? Al yo sentirme acogido, más que sea el mejor profesional del mundo desde el punto de vista técnico. Sí, pues yo podría interpretar que los que pusieron profesionalismo dentro de las características del profesionalismo, ustedes asumen, porque cuando yo decido ir no sé, a ver un profesional de la salud o en este recorrido que me toca hacer en una situación, en un proceso de salud o enfermedad, yo asumo que el otro es muy bueno técnicamente, pero si ustedes se fijan, cuando yo les pregunto en su rol de paciente, ustedes me dicen, yo quiero que sea amable, yo quiero que sea empático, que sea capaz de ponerse en mi lugar, que me escuche, que me mire a los ojos, que me hable en el fondo. Y la verdad, quiero que mientras les muestro un video que vamos a ir a ver ahora, ustedes recuerden, solamente recuerden si a ustedes les enseñaron esto cuando ustedes estaban en su proceso de formación como profesionales o tuvieron que aprenderlo porque se encontraron de golpe con situaciones o nunca lo han aprendido, nunca han tenido esa posibilidad de conversarlo con alguien o ustedes asumen que esto debería ser responsabilidad de sus padres cuando fueron formados. Podríamos estar discutiendo eso, pero quédense con eso mientras yo ahora les voy a compartir un video que vamos a ver. Es un video que tiene 3 películas cortitos, son extractos para que no se asusten, no vamos a ver una película, pero que es un video que de alguna manera lo que hace es mostrar, acá está, un poco de lo que a veces nos puede tocar en el contexto sanitario. Entonces, son 3 películas que van a ir viendo, dura como 5 minutos en total. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. Please, Doctor, without equivocation. There is a family of diseases that's quite rare. The leukodystrophies. Lorenzo has one of them. It's called ALD. What ALD is an inborn error of metabolism that causes a degeneration of the brain. It only affects males, usually between the ages of 5 and 10. Its progress is relentless. The end is inevitable. All boys with ALD die, usually within 2 years of diagnosis. And there are no exceptions. I am so sorry. Are you absolutely sure? Yes. Lorenzo shows the definitive sign. He has an abnormally high level of fats in his blood, certain very long-chain saturated fats.
like to offer you some hope, but Then there's absolutely no treatment. you know, normally at this point, we try to be constructive, we try to focus on what can be done. But in this case, Hi. Patient has been complaining of back pain and night sweats. Blood tests and urine analysis are normal. MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending into psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion. Growth extends from L2 to L5. We'll send patient for biopsy to confirm. Yes, question. Sorry, I didn't follow that. Is there something wrong with me? Yes, well, if you look here on your MRI, you see this cephalopod-like object that's spreading down your spinal column. That is a massive schwannoma neurofibrosarcoma. Okay, so sorry, I just don't know what It's a malignant tumor. A tumor? Yes. Me? Yes. that doesn't make any sense, though. I mean, I don't smoke, I don't drink, I recycle. Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is the result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 17p of the p53 gene. It causes the growth of platelet cells. It's good to be cautious for neurosystems and your cases. Your lower spinal spine, a 4-month regimen of chemotherapy is a very aggressive dosage, so you might want to continue through the course of onwards. I think that given the placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery. Now, chemotherapy can often result in fertility issues. But I'm gonna be okay. If you need someone to talk to, we have an excellent staff here at the hospital of social workers and psychologists. They specialize in these matters and they would be able to help you. Now, as I said, you should... Morning, Adam. I'm Dr. Walderson. I'm going to be doing your surgery today. How you feeling? Great, thanks. Good. Good. So we're going to take excellent care of you. Surgical team is top notch. Just try to relax. Sit down. Thanks. What's this? Standard paperwork, hospital liability and disclaimer forms, and organ donor authorization. Okay. Thanks. I got a new coat. Oh, yeah. Brooks Brothers. Looks good. Silk pockets. Feel. Feel. I'm feeling Nice. Yeah. Listen, I know it's a little hard to follow everything that's going on right now, but I just want you to know I love you very much. Okay. Okay, Dad. Okay. Hello, Adam. I'm Dr. Lee. I'm here to administer your anesthesia. Okay, hi. Now just relax. I'm going to inject the anesthesia through your IV. It's going to take a few moments before you start to feel the effects. You're doing it now. If you guys just want to head over to the waiting room, that would be great. And how long does it last? That really depends on the individual. Right, but how do you know that it's gonna last long enough to, I don't know, wake up in the middle of the surgery, or that you make sure that I'm gonna wake up after? Mom? Sweetie, you're gonna be just fine. I'm really sorry, but we need to get Adam to the operating room. Could you just wait a moment, please? Sorry. Bien, 3 películas, una, por si las quieren ver completas y no saben cuáles son, una es El óleo Patch Adams, ¿cierto? Un clásico
Después está Lolo Lorenzo, que es un caso real. Y la última película es 50 y 50. Y el objetivo de mostrarles este video no es que analicemos las películas ni lo que pasó, porque también, nuevamente, si me pongo a discutir con ustedes y hacemos una reflexión en conjunto, cada uno podría contar muchísimas de estas historias de manera similar. Acá lo importante es que hagamos este cruce que yo les decía entre qué es lo que esperamos como pacientes y qué es lo que estamos dando como clínicos. Y cuántas de tal vez estas cosas que son mejorables de las que vimos en estos profesionales que intervienen, eh, podríamos mejorar, ¿no? Podríamos mejorar, por ejemplo, a través de la metodología de Bookman, que es algo súper práctico asociado a esto que es mucho más profundo que yo quiero compartir con ustedes. Me gustaría, antes de seguir, preguntar si alguno de ustedes conoce el protocolo de Bookman o de Spike. Si hay alguien, levanta la mano por último. Bien. Entonces vamos a seguir ahora con nuestra sesión. También si quieren el video para alguna clase o actividad que quieran hacer, no tengo ningún problema en compartírselo, ¿sí? Bien, entonces ahora quiero que entremos un poquitito en estas habilidades no técnicas, que yo las voy a resumir así hoy día. Quiero hablar de las habilidades no técnicas porque no es solo la comunicación, sale la empatía, sale tal vez el respeto, ¿no? Y muchas otras, pero las habilidades no técnicas o conocidas como HNT o que tal vez nosotros las estudiamos y hace algún tiempo hablamos de habilidades soft o blandas, que para mí ya no son, no se llaman así porque no refieren lo que realmente son muy duras, o sea, duras desde lo importante que es tenerlas. Entonces, las habilidades no técnicas, dice la evidencia que en un equipo de cirujanos afecta el desempeño técnico del mismo. O sea, cuando tenemos cirujanos con menos habilidades no técnicas, el desempeño del propio cirujano se ve y del equipo se ve afectado. Cuando las enfermeras no tienen las habilidades no técnicas, digamos, para ser parte de un equipo, la efectividad del equipo se ve afectada. Esto es evidencia, está en el artículo de Peddle que está ahí referenciado. Dice que cuando un equipo de emergencia tiene habilidades no técnicas ranqueadas como bajas en su equipo, se asocia con bajas probabilidades de sobrevivencia de una persona. Claro, y suena lógico. O sea, si un equipo de emergencia no se sabe comunicar, no sabe elegir el líder, no tiene conciencia de cansancio, ¿cierto? Las probabilidades de sobrevivencia de una persona son menores. Y solemos enfocarnos mucho en lo técnico y vamos dejando de lado estas habilidades no técnicas. Individuos con habilidades no técnicas, o sea, que tienen estas habilidades no técnicas, mejoran los resultados asociados a la seguridad del paciente, disminuyendo los errores clínicos. Y Peddle propone que todo currículo de pregrado, de posgrado y de educación continua deben incluir el desarrollo de estas habilidades no técnicas. Así que Isabel, nuevamente le estás dando respuesta, ¿cierto?, a lo que dice la evidencia. Bueno, y las habilidades no técnicas han sido definidas como todas estas habilidades cognitivas, sociales, recursos personales que tenemos cada uno de nosotros genéticamente por nuestra historia de vida sociocultural, en fin, que complementan aquellas habilidades técnicas que hemos ido adquiriendo como parte de nuestro perfil profesional y son las que contribuyen a un desempeño seguro y eficiente de las tareas que tenemos que hacer en nuestro rol profesional, ¿no? Las habilidades no técnicas son habilidades interpersonales propias que incluyen, entre algunas, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades para trabajar en equipo, habilidad para tomar decisiones. Qué importante, o sea, saber tomar decisiones. A nosotros no nos enseñaron a tomar decisiones, nos enseñaron un plan de atención de enfermería que de alguna vez, de alguna manera, claro, prioriza, pero habilidades para tomar decisiones, imagínense en situaciones de crisis o de emergencia, en donde no tenemos tiempo. Habilidades de tener conciencia de la situación, ¿no? Estoy en peligro, no estoy en peligro, lo que estoy haciendo puede provocar un daño, estoy cansado, no estoy cansado, debería seguir haciendo doble turno, debería ir a trabajar, o sea, un sinfín de conciencia de situación que nos vemos enfrentados todos los días. Y bueno, estas habilidades, como ya les dije, no incluyen estas habilidades técnicas que también son
importantísimas y muy necesarias para realizar el trabajo. Sin embargo, ambas se complementan para un desempeño seguro y eficiente. Así lo ha dicho la Agencia de Seguridad Australiana, entre otras. Bueno, Flynn, porque hay muchas, ¿no? Flynn hace todo un estudio y él plantea que existen, al menos hagamos un consenso los profesionales de la salud y dice, lleguemos a un consenso que estas son 7 habilidades no técnicas críticas para el trabajo sanitario, que tiene que tener cualquier técnico profesional de la salud. Entonces, dice, además de todo lo técnico, las habilidades no técnicas que deberíamos desarrollar y evaluar son la comunicación, el tener conciencia situacional, el liderazgo, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el saber manejar el estrés y el afrontar la fatiga cuando estamos cansados. Eso planteó Flynn en el 2017, antes de la pandemia. ¿Ya? Y cuando yo les digo hacer propias estas habilidades, quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer cargo de enseñarlas, porque no podemos asumir que esto viene de la casa, no podemos asumir que esto viene de su currículum de pregrado, y tampoco podemos asumir que venga de esta especialidad que ustedes están haciendo. Esto es parte de la vida, esto es parte de estarnos entrenando, de hacer cursos dirigidos de asumirlo como un desafío. Entonces, ahora les quiero hacer otra pregunta, Menti, y quiero contextualizarlos con ¿cuáles creen ustedes? Quiero que nos salgamos de las habilidades técnicas y no técnicas. Quiero que ustedes me digan y me escriban en esta nube que les va a aparecer, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las habilidades críticas para un profesional de cualquier área, no solo de la salud? Con el contexto que tenemos hoy, de aquí a 5 años, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las habilidades críticas que tiene que tener un profesional para ser exitoso? Que pueden ser técnicas y no técnicas. No voy a ir al mente. No me envió al link que me mandó a la anterior. Sí, es que ahora lo voy a activar. Ya. Enseguida. Ahí se los voy a colocar para que los escaneen de nuevo. Yo creo que este es otro. Ahí habían algunos que estaban contestando. Ahí está. Entonces, voy a ir un poco leyendo lo que van comentando ustedes. Eh, según la opinión de algunos de ustedes, para que nosotros podamos ser exitosos de aquí al 2030, tenemos que desarrollar ciertas habilidades críticas a nivel general, ¿no? Y ustedes aquí están hablando de ser tolerante, de poner límites, de ser empático, la humanización, usar palabras adecuadas, saber afrontar el estrés, bien, uso de palabras adecuadas, dar los tiempos necesarios, humanización. Liderazgo, autocuidado, saber comunicarse, humanización, la tolerancia y el respeto se repiten harto. Inteligencia emocional, saber escuchar, honestidad, trabajo en equipo, saber comunicarse. Bien.
paciencia. Yo después le voy a mandar estos resultados a Isabel también. Bueno, yo acá les voy a presentar el consenso del Foro Economía Mundial. El Foro Economía Mundial saca un reporte todos los años que se llama El futuro del trabajo, The Future of Job. Y en el año 2023, The Future of Job, que es como un observatorio que está mirando todo el contexto laboral, las competencias, ellos dijeron que para que cualquier profesional del mundo, independiente de el perfil de egreso que tuviera, la carrera que hubiese estudiado, los años de profesional que llevara, para ser exitoso en el mundo laboral, tenía que al menos tener estas top skills. Estas son las top skills para el 2027, o sea, esto es mañana. Y les quiero compartir esto porque hay algunas que son técnicas, hay otras que no son técnicas, hay unas que uno dice, esto yo no lo voy a aprender, ¿no? O por qué tendría que aprenderlo. Pero esto es lo que dice y muchas les van a hacer sentido, ¿no? Entonces, nos están diciendo los expertos que están observando el mundo, que a todo esto les recomiendo leerse a veces este reporte porque te dice qué profesiones o oficios van a aparecer, cuáles son las aparecer, cuáles van a desaparecer, cuáles son las tendencias. Entonces, tenemos pensamiento creativo, pensamiento analítico, saber interactuar con distintas tecnologías, ser curioso en la vida. Hoy día hay que ser curioso. No hay que quedarse con lo que yo les enseño acá o con lo que ven en este programa. Hay que ser curioso e ir más allá. El aprendizaje para toda la vida. Este concepto del lifelong learning, que en Chile no sé si lo tenemos tan i- interiorizado, ¿no? Como en otros países en donde te exigen tener cierta cantidad de créditos cada cierto tiempo. Ser resiliente. O sea, ¿quién más que el personal de la salud? Ustedes nos pueden dar clases, y digo ustedes porque yo ya no estoy en el mundo clínico, pero de lo que fue vivir la pandemia y que sin resiliencia no se podía salir adelante. Ser flexibles. Y esto también yo lo comento aquí porque la profesión de enfermería, a quien amo con toda mi vida, de hecho tengo un tazón, no sé si se ve ahí, que dice enfermería fuerte, a veces somos poco flexibles porque nos crearon en un modelo sumamente estructurado en una caja, pero también tenemos que aprender a ser flexibles, lo que no quiere decir que vamos a ser desordenados o poco disciplinados, no. Flexibilidad, agilidad, saber pensar en sistemas, inteligencia artificial, manejo de grandes datos, big data, motivación, autoconciencia. O sea, qué importante, y a mí me encanta este que se mezcla con el atención a los detalles. O sea, qué importante para alguien del mundo de la salud tener autoconciencia de su trabajo, de los riesgos que corre todo el día, de lo importante que es la comunicación, cómo hacer su trabajo técnico de manera adecuada, pero también de poner atención a los detalles, detalles del proceso, a la conversación que estoy teniendo con el paciente, con su equipo, ¿no? Saber administrar el talento. Todos ustedes tienen talento a cargo. La enfermería es una profesión que se destaca por liderar equipos y eso significa saber administrar los talentos que uno tiene, porque los seres humanos no tienen talentos, todos tenemos talento. El servicio a la orientación, a la atención al cliente, liderazgo, ser un influencer social, imagínense, es una de las habilidades que uno tiene que tener en el 2027. Ser empáticos, tener la capacidad de escuchar activamente. Bueno, ya vimos la atención a los detalles, administrar los recursos, las operaciones, tener la capacidad de, bueno, por un lado, saber conceptos de ciberseguridad, pero también todo lo que es network, conexiones en el mundo, cómo conectarse, el concepto de control de calidad de los procesos, ¿no? El entender y el saber diseñar una experiencia para el usuario. Nuestros pacientes son usuarios y ellos tienen que vivir una experiencia desde el principio al final
que sea lo más confortable posible. El concepto de enseñar y tener mentores, ser mentores ustedes, pero también buscar mentores. Yo me imagino que muchos de ustedes deben tener a alguien a quien admiran en su mundo profesional o en su mundo laboral, quienes ustedes consideran sus mentores, que son aquellos otros profesionales donde les van a pedir consejos para tomar una decisión en algún caso particular, ¿no? Bueno, programación y otro. Entonces, mi mensaje va a enfoquémonos acá también porque es importante todo lo que ustedes manejan acá. Háganse como un checklist, tal vez como estoy en cada una de estas, y cómo me voy preparando para el futuro. No les estoy diciendo que yo no les puedo afirmar que nos va a ir muy mal si no las tenemos. Yo no tengo todas estas top skills que están acá, o sea, ni medianamente, y las que tengo no las tengo 100% desarrolladas. Pero nos puede servir para hacer una autoevaluación, pero también para pensar en lo importante que son para nuestros pacientes. Yo les conté que yo había trabajado en educación toda mi vida. En eso sí que es lo que yo me siento más experta en el fondo, en educar a la población en general. Y me gusta esta diapositiva porque nos muestra cómo la educación, ya sea en pregrado, en posgrado, en educación continua, o sea, cómo esta, por ejemplo, sesión que estamos teniendo hoy, que uno podría decir, ay, qué lata virtual, mañana tenemos que ir a Viña con la lluvia y vamos a hacer simulación, qué entretenido, pero igual como algo tan, que uno podría decir tan pequeño, en el corto, mediano y largo plazo termina teniendo un impacto en el sistema de salud. ¿Y cómo? Porque a través de estas sesiones, a través de este programa, ustedes lo que han hecho es generar competencias o potenciar competencias que ustedes tenían o que no tenían, a través de adquirir nuevo conocimiento, saber nuevos procedimientos técnicos y tener nuevas actitudes frente a su rol profesional. Y eso es lo que les va a hacer en el corto plazo, porque ustedes, como están insertos en el mundo laboral, ustedes lo que aprenden acá se lo llevan inmediatamente. Se van a llevar de esta sesión, yo sé que se van a llevar algo y que va a tener un impacto inmediato en el mediano y a largo plazo también en la seguridad de la atención, en la calidad de la atención que ustedes dan con su equipo, en la efectividad, en la eficiencia, en la equidad. Y eso lo que hace es tener un impacto real en el sistema de salud, con indicadores que a lo mejor no estamos midiendo ese nivel, ¿sí? Pero esto sí tiene impacto en el sistema de la salud. Entonces yo los llamo a dar hasta el final. Yo sé que van a estar cansados, no sé en qué etapa están de su especialidad, pero lo están haciendo bien, chicos, súper bien. Bueno, y ahora quiero entrar a una de estas habilidades no técnicas que salió por parte de ustedes, que sale por parte de las recomendaciones internacionales, que es obvia, ¿no? Que toda la vida hemos hablado de la comunicación efectiva, pero la verdad es que si nos vamos al mundo de la salud, a los equipos de salud en los cuales nosotros trabajamos, ¿por qué importa que nos comuniquemos efectivamente? Bueno, aquí hay solamente algunos comentarios, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la comunicación efectiva, el hacerlo bien, ya sea verbal, no verbal, la comunicación digital hoy día, o sea, todo lo que es comunicarse entre el equipo y con los pacientes, impacta en la calidad de atención. La atención es más segura, es más eficiente, es más equitativa si uno mejora la comunicación efectiva con sus equipos. Impacta en la seguridad del paciente, ya vimos. Porque arriba decía, habilidades no técnicas ranqueadas como bajas, no sé, en equipos de urgencia disminuye la probabilidad de sobrevida, por ejemplo, de un paciente. La seguridad del equipo de trabajo, o sea, yo saber que trabajo en un equipo que se comunica y trata de hacerlo bien y mejora, me da mi seguridad individual, pero también como equipo nos hace más seguros, nos hace someternos a nuestras situaciones del día a día de una manera más segura. Sin duda, un equipo que se comunica efectivamente impacta en la satisfacción de ese paciente. Ese paciente me va a evaluar bien, me va a decir, yo me siento cómoda acá. Lo dijeron ustedes, yo siento que, no sé, la enfermera que me recibió me hablaba, se comunicaba conmigo, me miraba a los ojos, usaba un tono de voz que yo sabía que yo le importaba, ¿no? Y eso es satisfacción de nuestros pacientes. Y no estoy hablando de la satisfacción para cumplir estos indicadores de empresa, ni ya se me olvidó cómo se llaman, pero no, estoy hablando de la dulzura que es que una persona, que nuestros pacientes se vayan a su casa satisfechos, más allá de la situación compleja que pueden estar viviendo, ¿no?
También la comunicación afecta en la satisfacción del equipo de trabajo, de tu personal. O sea, los equipos estamos cansados, vivimos en un mundo que está cansado, agotado, hay muchas personas con licencia, hay mucha depresión y bueno, nos dejó mucho de eso también la pandemia, pero el saber comunicarnos con nuestros equipos hace que el equipo se sienta más satisfecho y por lo tanto mejoren todos los otros indicadores. Y también porque sabemos que la comunicación tiene implicancias legales y cada vez mayor. O sea, antes, cuando yo estudié, el modelo que yo tenía es que uno podía tratar pésimo a los pacientes. Sí, yo creo que Isabel va a compartir conmigo, pero claro, la enfermería, es una profesión que siempre se ha preocupado, ¿no? Yo creo que la humanización ha sido una base de la enfermería toda la vida, pero yo iba al sistema de salud, iba al Sotero del Río como estudiante, yo estudié en la Católica, pasaba por obstetricia, yo soy enfermera matrona, ustedes se mueren lo que yo veía. Y mi modelo era un profesional de la salud tratando a garabatos a un paciente. O sea, hoy día eso tiene implicancias legales. Ya es suficiente, tenemos la ley de deberes y derechos de los pacientes y hoy más que nunca la ley Karim, o sea, uno tiene que pensar muy bien lo que dice y cómo lo dice, dónde lo dice, con quién lo dice, cuánto se demora en decirlo. Por lo tanto, es importante la comunicación efectiva. Y la dejamos, generalmente la dejamos así como, bueno, habrá que le aprendamos, yo no tengo idea, ¿sabrá mi equipo comunicarse? Brechas de la comunicación. ¿Cuáles son las brechas, las distancias, ¿no? que tenemos? Falta comunicación. Sabemos que nos falta comunicación en los equipos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sobrepasados, porque eh, somos reactivos más que proactivos, porque no tenemos tiempo, entonces reaccionamos a la medida, yo me imagino así como un futbolista que le van llegando pelotas, 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 pero no tiene tiempo de parar y ordenar su estructura, mirar sus procesos, decir cómo se comunica mi equipo, cómo lo voy a hacer, vamos a hacer un brief en las mañanas, antes, en el momento de partir el turno, me voy a dar una vuelta por el turno y les voy a ir preguntando a cada uno cómo está, además porque es una persona, ¿no? Está bien en su casa, cómo está su vida, cómo está su hijo, qué te pasó con este problema que tenías, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde nos falta comunicación y le hemos dejado la comunicación, lamentablemente, a mí me encanta la inteligencia artificial y me encanta todo lo digital y las redes, pero creo que se lo hemos dejado la comunicación se la traspasamos a lo no humano. No sé si me puedo explicar bien, ¿no? Pero como que se la pasamos a las redes, les dejamos a ellos la responsabilidad, a la inteligencia artificial, a las páginas web, a Instagram, a TikTok. Pero la verdad es que necesitamos comunicarnos entre los humanos, necesitamos hablar, escuchar, porque, ojo, que comunicar no es solo hablar, es escuchar, es mirar, es estar atento a los detalles, eso es comunicarse. ¿Y eso qué hace? Que además de tener falta de comunicación, tengamos muchas veces situaciones en donde la comunicación es confusa, no entendemos lo que nos quieren decir, no entendemos la indicación que nos pueden estar dando técnica, no entendemos el mensaje que puede haber detrás de eso, ¿no? Falta que se coordine este mensaje y lo que yo termino recibiendo como una indicación termina siendo muy distinto a lo que tenía que ser. Y el problema de eso, que la víctima termina siendo un paciente que iba por A y sale dañado por B. Y ahí no vamos, esta no es una clase de seguridad del paciente, ¿no? Pero impacta directamente en la seguridad de la atención. ¿Ya? Saber comunicar cuando las cosas no van bien. O sea, estoy atento a los detalles. Me di cuenta que en mi equipo hay un problema de comunicación, ya sea entre las personas, ya sea en un proceso. Bueno, ¿cómo hago un stop? ¿Dónde y cuándo hago un stop? Y lo comunico y me hago cargo de este problema de comunicación. Y ojo, no necesariamente siendo el jefe de la unidad o siendo el líder. O sea, yo puedo no ser la jefa, puedo ser un funcionario más e ir donde mi líder y decirle, aquí tenemos un problema de comunicación, siento que las cosas no van bien y me preocupa porque esto va a tener una instancia compleja, va a tener un daño. No es por ti, no es por mí, no es algo personal, es porque esta falta de comunicación nos va a llevar ¿no? a un problema que yo estoy visionando. No es como, mira, yo siento que no, o sea, súper claro y objetivo. Yo he observado, yo he visto, no nos estamos reuniendo, siento que, u observo que aquellas soluciones o propuestas que damos no son escuchadas, nos dicen que sí, pero no lo son. Y esto no tiene que ver con, no estoy hablando de un tema de sindicalismo, no, estoy hablando de la comunicación.
el decir las cosas. Bueno, yo creo que el comunicar la incertidumbre es algo que a ustedes les debe tocar muchísimo. Yo me pongo en el lugar de ustedes en el mundo oncológico porque la oncología es muy incierta, ¿no? O sea, yo me imagino, me pasó a mí, la primera pregunta que dijo mi mamá al doctor en la FAL fue, ¿cuánto tiempo me queda de vida? O sea, ¿quién le puede contestar al otro cuándo? Solo Dios sabe, quienes somos cristianos, cuánto me quedará de vida. Todo, como clínico puedo sospechar que le queda poco, no sé, pero no te puedo decir si es una, 2 semanas, 2 días, 3 días. Y eso, comunicarlo, es muy difícil. ¿Cómo comunico eso? ¿Cómo le digo al otro en un contexto de incertidumbre? ¿Cómo darme cuenta, yo, como profesional, que hay una brecha entre lo que comunico en mi equipo y con mis pacientes y lo que comprendieron los otros? Que me lleva arriba en el loop, en la comunicación confusa. ¿Cómo estoy atento a esos detalles? ¿Cómo tengo autoconciencia de eso? Eh, el generar expectativas irreales, como la mala publicidad, ¿no? Y esto en oncología debe pasar mucho. Yo no es para nada, soy del mundo oncológico, nunca hice nada oncológico, aparte de contarles que mi papá y mi mamá se murieron de cáncer. Pero esto de generar expectativas reales, porque si alguien me pregunta, o sea, yo lo veo que está en cuidados paliativos en una etapa final y me preguntan, oye, ¿usted cree que me queden 5 años de vida? ¿Y cómo le comunico esa expectativa que es absolutamente irreal? Hay un tema moral detrás, ético, ¿cierto? Expectativas desalineadas, ¿no? O sea, ¿cómo hago que el paciente también se empodere de su proceso de salud o enfermedad y que tengamos un lineamiento en paralelo como profesionales? Que haya una comunicación y que lo que yo le diga lo vaya siguiendo y yo vaya controlando y viceversa. Bueno, estas son solo algunas de las brechas de comunicación. Y nuevamente quiero recordarles que acá ustedes deben tener muchísimos ejemplos más y que no los vamos a ¿cómo se dice? A analizar acá. Quiero compartir con ustedes este paper de Elaine Meyer. Elaine Meyer es enfermera, psicóloga, tiene una TED Talk buenísima. Yo la conozco personalmente. Ella trabaja en Harvard. Es ella un encanto de persona, de ser humano, la verdad. Y ella trabaja mucho el tema de la comunicación en los equipos de salud, como enfermera que es y como psicóloga. Y ella tiene un paper muy bueno que se llama Courage, Brains and Heart, que en el fondo es corazón, cerebro y valentía, y hace una analogía de lo aprendido en El Mago de Oz en relación a lo difícil que es tener conversaciones difíciles en el contexto de la salud, ¿no? Y ella plantea, aparte este artículo, que creo que se lo mandé también a Isabel, ella parte este artículo diciendo que las conversaciones, como la entrega de una noticia inesperada a otro, o alguna complicación difícil, ya sea el paciente o su familia, son frecuentes en el sistema de la salud y son siempre desafiantes. Y estas conversaciones, dice ella, generan estrés incluso en profesionales que son súper experimentados. O sea, alguien podría decir, oye, al oncólogo que lleva 35 años informando que el paciente le queda poco tiempo de vida, no le causa estrés. A mí me parecería raro que no le causara estrés, porque es un humano. O sea, no nos podemos acostumbrar a que eso no nos genere estrés. Pero ella dice, y hace esta analogía, dice, bueno, quienes trabajamos en la salud y tenemos que enfrentarnos a estas conversaciones difíciles, tenemos que tener las características de, primero, el coraje que tenía el león en la historia del mago de Oz, comparándole diciendo, los profesionales de la salud necesitamos coraje para iniciar estas conversaciones, hay que ser valiente. Bueno, alguien se tiene que hacer cargo, no puede ser que nadie le esté diciendo al paciente lo que está pasando. Pero en paralelo hay que tener coraje porque también uno enfrenta sus propios miedos y sus dudas. Y nosotros somos seres humanos y también tenemos nuestra historia, nuestro modelo mental, nuestra historia. Y ahí vuelvo a decir, o sea, no es lo mismo para mí que para a lo mejor la Bárbara decir en cierto contexto una mala noticia o una conversación difícil. Entonces, al igual que el león, nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que tener coraje para iniciar
estas conversaciones mirando nuestros propios miedos, nuestra historia, nuestras dudas. Porque el coraje es necesario, dice ella, para garantizar que estas conversaciones o interacciones no se retrasen, porque necesitamos avanzar con el tratamiento, con el proceso, y se lleven a cabo de una manera adecuada, humana, con calma, con confianza. Entonces yo quiero partir diciéndole que acá todos ustedes sin duda son personas súper valientes porque se enfrentan día a día a esto. Segundo, ella dice, bueno, profesionales de la salud, también tenemos que ser inteligentes, ¿no? Que la inteligencia la representaba el espantapájaro en el Mago de Oz, en donde ella dice que hay una necesidad y tenemos que aprender a entregar esta información médica o de salud de una manera clara, comprensible, ajustada a las necesidades del paciente y sus familiares. Los profesionales deben saber cómo transmitir información compleja de manera sencilla y empática. Yo creo que es mucho más fácil hoy día leerle la ficha clínica en un caso súper clínico a un paciente que decirle, sabe que lo que usted tiene es esto con palabras sencillas, va a pasar a esta situación, lo que se viene es esto, pero hacerlo con un lenguaje sencillo, comprensible, entendiendo, a ver, el contexto sociocultural de mi paciente, de su familia, cuánto puede entender en ese momento, cuánto quiere también saber, cómo introduzco a la familia en esto, ¿no? Y eso, hacerlo de manera sencilla, clara, comprensible y empática, requiere muchísima inteligencia. Mucho más inteligencia que posiblemente aprenderse todos los protocolos oncológicos que ustedes deben saber manejar. Así que creo que acá también son todos muy inteligentes. Y finalmente habla de que también los profesionales de la salud tenemos que tener corazón, ¿no? Como el hombre de hojalata, porque nosotros tenemos, o sea, si decidimos ser profesionales de la salud, tenemos un llamado a ser obedientes y a estar dispuestos a mostrar empatía y humanidad. Eso no es opcional en un profesional de la salud. O sea, no es opcional. Y para eso hay que tener corazón, porque no es fácil ser empático, no es fácil ser humano, porque a veces uno está cansado, está enojado porque no tiene las características, porque la genética no te lo dio. Pero bueno, si uno decidió ser profesional de salud, tiene que mostrar, o sea, no solamente tiene que mostrar empatía y humanidad, tiene que saber abordar las emociones del paciente. Me acordé del médico cuando le estaba diciendo al chico de 50 y 50, o sea, si usted necesita ayuda, puedo llamar a alguien. O sea, tú eres ese alguien que tiene que abordar las emociones. Claro, él las reconoce que él se para y se va a la ventana cuando hace el clic que tiene cáncer, pero él no aborda la emoción, no es capaz de abordar esa emoción del paciente. Bueno, tal vez mucho menos de su familia. Entonces, para fortalecer esta relación terapéutica que es tan importante en oncología, yo necesito generar una relación terapéutica profesional, enfermera-paciente, médico-paciente, para poder mejorar los resultados, esa satisfacción de esta persona, y los resultados clínicos y los no clínicos y la satisfacción. Entonces, les quise traer esto porque me gusta mucho la analogía que Elaine hace. También de pronto les voy a mandar el link del TED Talk que ella tiene y que habla de estas conversaciones difíciles. Y acá ya quiero ir pasando al protocolo de Bookman, que es algo súper práctico. La metodología de Bookman es una muy antigua metodología, fíjense que es del año 2000, que muchos la conocen como Spike o Bookman, porque son los autores, pero es una metodología de 6 pasos que permiten, de una manera estructurada, en el poco tiempo que a veces que tenemos, y no a veces, tenemos agenda, ¿no? Tenemos agenda, tenemos minutos para la atención de un paciente, permiten en estos 6 pasos implementar conversaciones desafiantes y difíciles, ¿no? Como malas noticias, diagnósticos de mal pronóstico, situaciones de incertidumbre, etc. Entonces, antes de partir con estas 6 etapas, quiero ver si hay alguno de ustedes que tenga algún comentario, si es que hay alguien que me quiera decir algo. Yo, profe, buen día. Macarena, buen día. Estaba viendo la etapa y en oncología en general nos pasa Las vamos a que, revisar, las vamos a revisar una a una, Macarena, en todo caso, ¿ya? sí, que nosotros como enfermeras no podemos dar como
por ejemplo, cuando los pacientes llegan de pabellón recién operados y no tienen la información completa de cómo les fue, y no sé, por ejemplo, una cirugía que no pudieron hacer nada, abrieron la paciente, la cerraron y básicamente todos sabemos porque nos entregamos eso, pero ella está súper angustiada y los cirujanos generalmente no bajan hasta el día siguiente. Ahí como nosotros no podemos comunicar lo que realmente ocurrió. Entonces ahí hay que dar como paño frío y es bastante difícil como es esa situación en particular. Entonces ahí quizás de qué manera se podía abordar como según el protocolo, como Te la entiendo. recomendación. Vamos a mirarlo, ¿ah? Vamos, y quiero que lo construyamos juntos, no quiero que sea solamente mi mirada, porque no hay una receta perfecta y única, y me imagino lo complejo que debe ser, Macarena, lo que tú dices, porque también te ponen en un conflicto ético, moral, personal, ¿no? Gracias por tu comentario. Lo vamos a ver acá. Juan Camilo. Hola, profe. Hola, Juan. No sé si lo compartí antes, una experiencia que tuve con una paciente de fin de vida. Eh, bueno, estaba revisando la ficha, una paciente que llevaba mucho tiempo con trastuzumab subcutáneo. Estaba paliativo con trastuzumab subcutáneo. Y me topé con la última sesión de ella, que era una paciente que yo quería mucho. Voy a decirle de mano, era su nombre, pero no decir nada. Eh, y en la ficha salía último trastuzumab, progresión de enfermedad. Ya no hay otro tratamiento, decía la ficha. Así que ya fui con ella, la saludé, ya la vi al principio cuando llegó, súper animosa y todo el tema, y ya estaba con oxígeno, estaba letárgica y todo. Y le puse el trastuzumab. El procedimiento dura 15 minutos, yo me demoré como una hora y tanto en ponerle el trastuzumab, porque dedicamos casi toda la sesión a orar, a, a pedir que todo fuera tranquilo, que ojalá la partida fuera en el sueño, que espiritualmente íbamos a estar juntos. Físicamente no lo veía posible, pero espiritualmente íbamos a estar juntos. Y un caso que hasta hoy día me afecta. Esto fue hace como 3 años. Y fue algo muy especial, muy triste, muy fuerte, que después me fui a llorar una hora a otro lado. Y hasta ahora me marca esa situación, que en el fondo, a pesar de todo, igual se fue de todo lo posible, se fue tranquila, se fue contenta. Y después no supe más de ella. Eso. Gracias, Juan Camilo, por compartirlo. Nada, gracias. Solamente agradecerte. Creo que honrarte, porque acompañar a una persona en ese momento y hacerlo con una mirada espiritual, orando con ella, o sea, orar junto a ese otro, es honroso, ¿no? Es honroso. Más allá de la fe que pueda tener el uno o el otro, yo no. ¿Qué te puedo decir? Creo que bueno que lo compartas, creo que tienes que compartirlo porque también si es algo que todavía te está causando a lo mejor algo ahí, tienes que sanarlo, tienes que seguir adelante. No es fácil, no es fácil. O sea, yo les dije que se murió mi papá y mi mamá, a mí me costó un duelo patológico y yo me imagino ustedes, porque esto no tiene que ver, o sea, sin duda es importante si es la mamá o el papá, pero esto tiene que ver con el ver el sufrimiento del otro, ¿no? Pero además, qué difícil es como compartir, ser empático en ese sufrimiento del otro, pero también cómo me hago cargo de lo que me pasa a mí. Y lo vamos a ver ahora en las etapas, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver estas etapas acá. Quiero acá, ya. Vamos a ir a estas 6 etapas. Entonces, la primera etapa, ay, se me queda justo un segundo, es que como que ahí, vamos.
prepare el contexto físico o ambiental y contextual más adecuado. O sea, ¿cuándo es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? Evalúe el estado emocional del paciente para averiguar si es el momento más adecuado para tener la conversación. Lo que decía Macarena, están súper angustiados, lo único que quieren saber, el cirujano por su lado no baja, no son ustedes los que pueden decir en ese momento. Bueno, pero que hay que buscar el momento más adecuado. Y estos paños fríos hay que aprender también a usarlos, porque son una herramienta que ustedes tienen que usar, son una habilidad. Entonces, ejemplos de preguntas. ¿Tienen un documento con las preguntas? Son ideas de preguntas. Ustedes podrían generar muchas más, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy en esta etapa? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Está suficientemente bien? ¿Quiere hablar ahora? Porque si ese paciente está enojado en ese momento, está en un proceso de negación y no quiere hablar nada, da lo mismo lo que yo le diga porque no me va a escuchar. No sé, el lugar físico es uno, ¿no? No lo voy a hacer en el pasillo, lo voy a hacer en un espacio confortable, seguro, protegido. Sé, pondré una cortinita dependiendo de la realidad que tenga física, pero tengo que evaluar el estado emocional del paciente para averiguar si es el momento más adecuado, ¿no? Y ver cómo está, si quiere realmente tener una conversación o no, ¿no? Segunda etapa, averiguar cuánto sabe ese paciente. Ustedes reciben pacientes que han pasado por distintos comunicadores, ¿no? Distintos protagonistas de su proceso de enfermedad. Desde la señora desde el guardia hasta la recepcionista, técnicos, enfermera, bueno, en fin, especialista. Entonces, ¿cuánto sabe este paciente? Y acá es muy importante, cuando uno tiene una conversación y quiere que esa conversación sea efectiva, hay que saber usar, o hay que usar preguntas abiertas. Y eso nos cuesta a veces elaborar preguntas abiertas. Les voy a dar un tips. Preguntas que empiezan con qué y cómo siempre van a ser preguntas abiertas. Pero yo le pregunto al otro, ¿usted cree que sabe lo suficiente de su proceso de enfermedad? ¿Eso sí o no? Es una pregunta cerrada, pero si yo le pregunto, ¿qué es lo que sabe usted sobre su proceso de enfermedad o de lo que está viviendo ahora? Entonces, hacer preguntas abiertas, esto hace que la agenda profesional se alinee. ¿Se acuerdan que era importante tener una alineación? ¿Cuánto sabe el paciente? Me ahorra tiempo. El tiempo lamentablemente es algo que nunca nos sobra y el tiempo no tiene piedad, digo yo. Te permite también conocer las expectativas del otro, alinear esta agenda. A lo mejor el otro tiene una expectativa súper mala y no es tan mala, o viceversa. Hay que estar atento a todos los elementos claves, ¿no? O sea, primero saber cómo está ese paciente emocionalmente, qué nivel educacional tiene, qué credo, si tiene algún credo religioso o no, ¿cierto? Averiguar si tiene una red de apoyo. Hay que estar atento a esos elementos también verbales y no verbales que el paciente transmite. Está enojado, está con los brazos cruzados, está en una postura que me habla de que quiere saber más. Estará dispuesto a que lo toque, que le dé la mano o que no se la dé. O sea, todas estas cosas que nos pueden pasar. Yo, por ejemplo, soy muy de piel, soy muy cercana con las personas, pero con los años me he dado cuenta que a no toda la gente le gusta que uno lo abrace, le dé la mano, lo contenga. Y a mí me cuesta, es algo que tengo que trabajar. Suelo ofrecer ayuda, muchas veces me dicen, te metes en problemas porque ofreces ayuda donde no te la piden. Y bueno, son cosas que tengo que aprender como ser humano y que es una habilidad no técnica que es tan importante tal vez como saber poner un catéter, no sé, subcutáneo para administrar la morfina, ¿no? Ser claro, y esto también lo dijeron ustedes, hay que ser claros y evitar mensajes contradictorios, la mala publicidad, falsas expectativas. ¿Me voy a morir? Tengo que saber cómo contestar eso, ¿no? Es un proceso difícil y nos va a costar decir la verdad, pero nadie, o sea, no queremos que nos mientan. Y no queremos mentir tampoco, ¿no? Ejemplo de preguntas. ¿Qué piensa usted sobre este problema o situación que está viviendo? ¿Qué piensa sobre esta tos recurrente que ha tenido? ¿Qué le han dicho las personas que la han visto durante estas semanas sobre su enfermedad o lo que le está pasando? ¿Hay algo que lo tenga preocupado? ¿Qué es lo que lo tiene preocupado?
sé, porque a lo mejor uno está viendo una preocupación desde su contexto, recuerden que somos seres humanos y le está preocupando que a lo mejor el proceso va a ser largo, pero a lo mejor a la señora le preocupa que no tiene el costo de la enfermedad, o quién le va a cuidar a sus hijos, o si se va a quedar sin trabajo. Tercero, o sea, ya buscamos el lugar preciso, supimos cuánto sabía, pero ahora vamos a la tercera etapa que es, bueno, ¿y cuánto quiere saber mi paciente? En ese momento, en ese contexto, con las herramientas que tiene, con la red de apoyo, con sus propios recursos. Entonces, esta etapa que es fundamental nos permite saber qué quiere saber la persona de su enfermedad, cuánto puede asimilar, cuánto es capaz de abordar en esa etapa que estamos teniendo. No quiere decir que mañana, en una semana, no sea capaz de abordar algo más, pero cuánto puede asimilar en ese momento, cuánto puede manejar emocionalmente, ¿no? Y ahí uno también sabe, bueno, creo que esto no se lo puedo decir sola, tal vez debería estar acompañado de algún familiar, hacer preguntas con sensibilidad, usar un tono de voz, como decía Juan, acá, o sea, si yo le hablo a esa persona rápido, no la escucho, la verdad, no, tengo que hacer preguntas de manera sensible. Acuérdense que el hombre hojalata, lo que decía Lelén, hay que tener corazón para esto, si no, mejor no lo hagamos. Y más ustedes que trabajan en oncología, si uno decide hablar a trabajar en oncología, hay que tener corazón. Hay que hacer preguntas con sensibilidad, dar espacios para que les vaya preguntando. Yo tengo una personalidad ansiosa, hablo rápido y muchas veces me doy cuenta que no sé si escucho lo suficiente antes de volver a intervenir después que hago una pregunta. Y la literatura dice que uno tiene que esperar entre 8 a 10 segundos cuando uno hace una pregunta a que el otro responda, cognitivamente, desde que escucha, imagínense en una pregunta como esta. Y cuando uno cuenta 8 segundos, es eterno. Miren, 1, recién ahí pasaron 8 segundos. Uno hace una pregunta y el otro, imagínense, con esta carga emocional, va evaluando su vida completa, porque tal vez la pregunta que le estoy haciendo lo está dando vueltas. Tengo que tener la sensibilidad de hacer la pregunta, pero también de escuchar y dar el tiempo para la respuesta y para irme dando cuenta de cuánto quiere saber el otro. Y preguntarle directamente, ¿no? ¿Quiere conocer más detalles de este proceso ahora? ¿Es el momento? ¿Quiere? ¿Me lo quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Quiere estar acompañado por alguien más mientras vamos conversando sobre esta situación? Y después llega el momento de compartir esa información. ¿Qué puede ser? A veces tener una conversación difícil es decirle al otro que, no sé, la quimioterapia que iba a empezar en 2 semanas va a tener que empezar en un mes, y eso es una conversación difícil. Estoy hablando desde la ignorancia, colegas, ¿ah? ¿Ya? No necesariamente esto es decir lo que decía Magdalena, que es, no hubo nada que hacer en su cirugía, la típico entró a pabellón, abrieron, cerraron. No, estamos hablando que incluso el decir que se va a trazar un proceso es una conversación difícil para algunos. ¿Por qué es una conversación difícil? Para el otro que tiene una expectativa, que está ansioso, que lo único que quiere es rápidamente entrar a quimioterapia, que siente que cada minuto que pasa de su vida se le va. Entonces, cuando yo voy a compartir esta información, eh, yo tendría una agenda súper clara. Y cuando digo una agenda, yo lo escribiría así en mi cuaderno. ¿Por qué no escribir? Esto es el objetivo de esta conversación. Si me pregunta, estos son los pasos que tiene que seguir. Si le voy a dar educación, si es parte de lo... O sea, tener súper claro los puntos que voy a abordar, porque tengo 15, 20 minutos para hablar con esa persona y tengo que sacarles el mejor provecho para el bienestar de ese ser humano. Lo anoto. No tiene nada de malo. A veces uno cree que porque es profesional no puede leer cosas, no puede tener las preguntas de Bookman al lado. ¿Por qué no? Ténganlo al lado, anótenlo. Yo le digo a mi alumno, siempre le digo a mi alumno, oye, yo voy a tomar nota y voy a estar mirando acá, déjenme, voy a ir a buscarlo porque quiero hacerlo ordenado, estructurado, ¿no? Un proceso ordenado con objetivos claros. Eh, de mi agenda, porque yo voy a tener un plan de esta conversación, que no solamente un plan terapéutico, puede ser la educación, los pasos a seguir, ¿cierto? ¿Dónde tiene que ir?
Tengo que ser flexible, tengo que tener una agenda flexible al paciente. Explíquele al paciente la importancia de su compromiso con el proceso y su derecho a tomar sus propias decisiones. Y acá ustedes manejan sus protocolos mejor que yo, ¿no? Pero sí, que él vea lo importante que es su compromiso con esto. Tenga claro su modelo mental, su propio modelo mental y expectativas para no generar frustraciones. Debe ser un ejemplo clásico en oncología. El modelo mental, a lo mejor de ustedes, o de muchos de ustedes, de algunos, los modelos mentales son, me refiero a modelo mental a cómo pensamos, a cómo percibimos la realidad, en base a qué tomamos decisiones. A eso me refiero con modelo mental, ¿ya? Tal vez en mi modelo mental, Marlova, si a mí me dicen que tengo, no sé, cáncer en una etapa, no sé, medianamente avanzada, y me dicen que me tengo que hacer quimioterapia, o sea, yo voy a querer estar haciéndome la quimioterapia mañana. Ese es mi modelo mental, como Marlova, ser humano, enfermera. Y voy a hablar con mi paciente, y mi expectativa es que el paciente me diga, sí, Marlova, y yo le tengo todo listo, hablé con mi amiga ya, no sé qué, le compartí, pero la verdad es que a lo mejor esa persona no quiere hacerse quimioterapia. Y mi modelo mental es distinto a su modelo mental, tenemos agendas distintas, y yo tengo que ser flexible. Y eso me va a generar frustraciones. Y soy humana, no puedo seguir cargando con tanta frustración que me hace daño como ser humano también. Etapa 5, o sea, ya le dije, ya tuve esta conversación y ahora tengo que abordar los sentimientos de esa persona. ¿Se acuerdan? Lo que decía que había que ser humano, o sea, yo tengo que informar, pero también me tengo que hacer cargo de las emociones del paciente, no solamente informar, tengo que hacerme cargo de lo que le pasa al otro con esa información. Y aquí la empatía, que no vamos a entrar a una clase de empatía, que tampoco soy experta, pero que sabemos que no es fácil esto de ponerse en los zapatos del otro. Hay que ser empático, hay que dar espacios a silencio, hay que estar atento a estas señales verbales y no verbales, usar un tono de voz claro, ser honestos, regular la velocidad con la cual hablamos, dar espacio a preguntas, mirar a los ojos a su paciente. O sea, todo lo que ustedes, miren, todo lo que ustedes escribieron cuando yo les hice la primera pregunta en mente es esto: responder a los sentimientos del paciente. Y esto se entrena. O sea, si alguno de ustedes lo trae de su casa genéticamente, lo logró, qué bueno. Y yo me imagino que por algo también se sintieron más cómodos trabajando en un contexto complejo como es la oncología desde diversos puntos de vista. Pero si no lo tienen, no importa, porque se puede aprender, se puede practicar. Y la etapa 6, yo no tengo una conversación sin planificar, sin darle seguimiento, sin evaluar ese proceso, sea la que sea. Planificar el proceso junto al paciente, dejar claro al paciente que ustedes están disponibles para acompañarlo, hablar de los hitos siguientes y tiempos asociados, utilizar y movilizar todos los recursos disponibles del sistema, incluyendo la red de apoyo del paciente. Y esto también es desgastador para ustedes, yo me puedo imaginar, porque el sistema no es fácil. Sistema público, privado, no es fácil, da lo mismo, no es fácil. Todo se demora, en el proceso hay personas que están enojadas, que no quieren hacer su trabajo, que a veces te ponen trabas porque te quieren poner trabas. No, no es que todo, o sea, esto que hablábamos de la comunicación y del equipo, no es que todos digamos, sí, ya vamos todos por este paciente. Esa no es la realidad. Nos encontramos con trabas desde el guardia, que a veces no quiere entrar, dejar entrar al paciente, hasta, no sé, hasta nosotros mismos, porque a lo mejor ese día no estamos con la mejor disponibilidad porque somos humanos. Tener una actitud positiva, sin dar falsas esperanzas y con información realista de la situación. O sea, he visto muchos escenarios de simulación con profesionales de vasta experiencia, de enfermería, de obstetricia, de medicina, especialistas, en donde dan falsa esperanza. Y no lo juzgo porque no es fácil decir la verdad. No es fácil decir la verdad al otro. Pero hay que hacerlo. Hay que decir la verdad con una actitud positiva, sin dar falsas esperanzas y con información realista que ustedes tengan en ese momento de la situación. Importante, ¿cuánto comprendió mi paciente? ¿Y cuánto realmente se está comprometiendo?
yo no necesito hablarle en un lenguaje clínico a mi paciente ahora, ¿no? Y no es lo mismo entregarle esta información a un colega enfermero que a la señora Ana, que a lo mejor no terminó su formación escolar, que viene a la consulta o a esta sesión de educación que se demoró 2 horas en llegar entre el metro, la micro y caminando y que tiene 60 años, que dársela a un colega de enfermería. Y así todo, yo no sé cuánto quiere saber el colega de enfermería y cuánto me está escuchando de la forma en la que yo le estoy hablando. Y eso tengo que darme cuenta y percibirlo, ¿no? Pero también cuánto se está comprometiendo con el proceso. Y finalmente, creo que por más simple o más compleja que parezca esta conversación o este momento que vivimos, como compartió Juan Camilo con nosotros, uno tiene que hacer un stop y tiene que evaluar sus propias emociones. Tengo que darme un tiempo a la reflexión personal. Yo creo que los seres humanos reflexionamos poco, porque no nos enseñaron a reflexionar, porque no nos damos tiempo, porque culturalmente no era o no es bien visto reflexionar. Bueno, acá no se olviden de esto. Ustedes necesitan parar. Parar. Parar significa, como dijo Juan, yo me fui solo a una pieza a llorar 1 hora. Bueno, reflexionar sobre lo que eso significa para mí, cómo me afectó, porque mis emociones también son importantes. Y trabajarlas. Y si eso sobrepasa, y es lo que yo le decía a Juan Camilo, llega un momento en que ya sobrepasa lo que uno humanamente puede hacer, bueno, tiene que pedir ayuda. Recomendaciones generales para un encuentro desafiante. Uno sabe que va a tener un encuentro desafiante porque ya sabe que va a tener. No es como que yo de casualidad me encontré en el pasillo y tú ves, no. Me saludo, que suena muy obvio, pero ustedes saben que no es obvio. Me saludo, me presento quién soy, mantengo contacto visual, utilizo un lenguaje claro con una voz calmada, demuestro en todo momento respeto hacia el otro, desde cómo me visto, desde el tono de voz que uso, desde si dejo abierta la puerta cerrada o no. Expongo los motivos de la conversación, lo dejo claro. Evalúo en estas etapas, no voy evaluando las creencias, las preocupaciones, las expectativas. Practico la escucha activa, la practico, 8 segundos. 8 segundos. Los cuento, trato de hacer consciente de esto. Practico la empatía. La empatía es una mezcla de muchas otras características, ¿no? La escucha activa, el tratar de sentir lo que le está pasando al otro. Ofrezco apoyo, colaboración a esta persona. Aseguro que comprendió lo que yo le estoy explicando. Le hago un resumen al final. Qué importante que después de una conversación, digamos, bueno, para terminar, quiero que resumirle o le voy a dar anotado los principales puntos de nuestra conversación. Y cierro la entrevista. Bueno, nos tenemos que despedir, espero verlo. O sea. Bueno, esta es una frase muy mía, pero, o sea, es mía, no es muy mía, es mía. Pero yo creo que una mala experiencia de comunicación en salud, o sea, es tan potente la comunicación que yo creo que una mala experiencia puede cambiar la manera en que uno de nuestros usuarios, pacientes, como ustedes quieran llamarlo, enfrenta su proceso de salud o enfermedad. El compromiso, la adherencia, la forma en que yo vivo ese proceso puede ser muy distinta a si alguien me lo comunica de una manera con las características que hemos visto en estas etapas. Así es alguien como ese médico que ni lo miraba a los ojos, estaba hablándole a una grabadora. Ahí voy a emitir un juicio, ¿no? Y la comunicación es una habilidad no técnica que se puede adquirir. O sea, si alguien siente que no la tiene, o sea, se puede adquirir y se puede ir mejorando día a día. No la dejen a la deriva. Busquen programas de comunicación, practiquen comunicación, lean sobre comunicación. Tienen un escenario riquísimo para practicar la comunicación todos los días, disponible para ustedes, porque los va a hacer brillantes, los va a hacer eficientes, los va a hacer satisfactorios en su contexto laboral. Necesitamos más personas que sepan comunicarse. Entonces, dicho esto,
Me gusta. Ay. Nuevamente preguntarle, me gustaría que prendieran sus cámaras, saber si tienen alguna duda. Comentario me gustaría escuchar. Macarena, tal vez de alguna manera te aclara algo esto. ¿Te gustaría que tus compañeros compartieran contigo consejos, recomendaciones? Voy a ir aquí a Camila. Hola, profe. Yo tenía la duda porque yo nunca había escuchado el tema de estas etapas. Nunca me lo enseñaron de esa forma. Sí me hacían como practicar la escucha activa y ese tipo de cosas, pero no como con un protocolo. ¿Esto actualmente se incluye como en los programas de pregrado? Si usted sabe si se está incluyendo, por ejemplo, porque yo creo que obviamente a todos nos ha tocado conocer gente que no tiene como las habilidades y todos alguna vez nos hemos quejado, por ejemplo, de por qué el médico no dedica quizás más tiempo. Obviamente también hay factores que influyen de que los horarios de atención son cortos, los controles en consultorio tienen un tiempo estipulado. Justo el otro día hablaba como con mi familia de ese tema, entonces teníamos como la duda de si existe como que sea parte de la malla como curricular en parte, porque, por ejemplo, a mí me tocó de que tuve como talleres de habilidades comunicativas, pero, por ejemplo, en mi caso, en mi sección, me acuerdo que me tocó más que nada como el hecho de aprender a hablar en público, el disertar mejor, como que era más enfocado a Claro, eso. porque eran estas asignaturas transversales de Claro, comunicación. pero Claro, no así comunicación oral y como, escrita. ¿Dónde bueno, estudiaste, Camila? en la UNAP. En la UNAP, ya. Pero, por ejemplo, claro, practiqué ese tipo de cosas y aún así, al final de todo, uno ve cero oncología también en el trabajo, en la universidad. Entonces, yo creo que a todos nos ha tocado como aplicar muchas cosas y aprender prácticamente desde cero las patologías oncológicas una vez que entramos a trabajar. Y de ahí empiezan a nacer todos estos temas. Entonces, no sé si ahora esto se incluye, porque yo primera vez que escucho el tema de las etapas. O sea, quizás todos Ya, sabemos que perfecto, debería ya funcionar entiendo tu así. pregunta. Claro, quizás todos sabemos que debería funcionar así, pero no lo tenía como Pero no esquematizado. nos hacemos cargo, sí. A ver, ¿cuál es mi visión? Mi visión es muy crítica con respecto a esto y da lo mismo en la universidad. Yo creo que, bueno, en la historia de la educación, se lo voy a plantear así. En la historia de la educación, como a principios de los años 2000 se empezó a hablar de los currículum por competencias, ¿no? Que era esto, o sea, que ya no había que centrarse solo en el conocimiento, sino que teníamos que desarrollar profesionales que fueran capaces de adquirir conocimientos, habilidades técnicas, skills, pero también tener actitudes. Y dentro de esas actitudes, bueno, todo lo que hemos estado discutiendo acá. Y yo trabajaba como profesora, empecé a trabajar como profesora en el año más o menos 2000, ay, 2, 3, y estaba muy de moda esto, sobre todo en los institutos técnicos de formación. Y yo sentía que como profesionales de la salud, nosotros siempre habíamos estudiado bajo un modelo de competencia, más allá si estaba bien o mal hecho. Uno siempre te enseñaban ya la clase teórica dura, la ciencia básica, y tenía que leerte el Harrison y la fisiología, y mucho, mucho, y el libro de médico-quirúrgica. Pero también mi profesora en el año 90 y tanto, que fue cuando yo estudié a fines del 2000, igual te abordaban, teníamos algunas habilidades técnicas y lo actitudinal era muy, muy potente, ¿no? pero, pero era como al azar, era muy a lo de si tenía una profesora o un profesor que era más humano. Bueno, hoy día creo que después de toda esta revolución y de la educación médica y de la educación en ciencia de la salud, cuando uno mira cuando yo estudié no existían los perfiles de egreso. O sea, no la malla curricular era una malla y uno tenía un cortapalo, pero uno como alumna ni siquiera preguntaba, lo más sabía el nombre de la asignatura, la cantidad de horas que tenía, los créditos, el cortapalo le decíamos nosotros. Bueno, hoy día el currículum es algo muy serio, muy formal, el modelo educativo, y todas las carreras tienen un perfil de egreso que es público. Y yo les invito a que lean su perfil de egreso, porque a veces uno no lo conoció o se lo olvidó. Vayan a leer hoy día cuál es, después, no ahora, pero después si quieren lean el perfil de egreso de su carrera en la página web. Y cuando uno los lee, todos, no hay ninguno hoy día que no hable de estas competencias y las declare de una manera poética, súper linda, ¿no? Los profesionales de salud, de la enfermería, de la universidad XX serán profesionales comprometidos con no sé qué, y la ética y la humanización del cuidado, y serán capaces de comunicarse.
pero todos tienen alguna de estas características que hemos visto. Pero cuando uno se va al proceso de enseñanza-aprendizaje y a mirar el currículum desde el día 1, las asignaturas, yo no sé qué tan bien lo estamos haciendo. Y vuelvo a hablar de manera macro, y voy a hablar en toda Latinoamérica, porque trabajo con instituciones de muchos países en Latinoamérica. Creo que las planteamos muy bonitas y me gusta que lo hagamos así, pero cuando uno las plantea en el perfil de egreso se tiene que hacer cargo en el currículum y se tiene que hacer cargo de enseñarlas y de evaluarlas. Y ahí empiezan las brechas. Porque no es, a ver, no, sin duda sirve tener una asignatura de comunicación oral y escrita, pero eso me enseña a hablar en público, como tú dices, me enseña a escribir una carta, a lo mejor sin falta de ortografía, mejor gramática. O sea, nos hacemos cargo de la brecha que hubo en el colegio de esas competencias. Pero acá estamos hablando que la comunicación debiese ser algo transversal, una competencia transversal en todas las asignaturas. Y tener actividades donde no solo vea el protocolo Bookman, el protocolo Bookman es una que yo la puedo repetir en distintas asignaturas de la carrera, ¿no? Pero acá estamos hablando de cómo abordamos esto, ¿qué te pasa a ti? Ahora, no ver temas de oncología me parece que está bien, porque la oncología es una especialidad y hoy día los currículums de pregrado tienen que tender a ser más generalistas, no necesitamos especialistas en el pregrado, la especialidad es para después, pero la comunicación es para todas las áreas de las disciplinas. Entonces, creo que las declaramos muy bien, hay asignaturas, ¿no? Pero todavía queda muy a la escuela, al profesor que está a cargo de crear experiencias de aprendizaje en donde yo aprenda a comunicarme desde la sensibilidad, que no sea esta comunicación de defender un trabajo oral con mis compañeros y usar el vocabulario, no, mucho más que eso. Practicar Bookman, enfrentarme a una conversación compleja, ¿no? Desde cómo desvincular a alguien. Acá deben haber gente jefatura, la Isabel tiene que haber desvinculado a alguien en su vida laboral, yo me imagino. Y no es fácil. Y a mí yo he sido jefatura por muchos años y nadie nunca me enseñó a desvincular a alguien. Y créanme que, o sea, no hay ninguna vez que lo haya hecho que yo no haya sentido un nudo en el estómago. Cual sea la solución, o sea, no es fácil decirle ahora a otro, hasta aquí nomás. Oye, porque además te encontré con otros por el lado que te puede encontrar desde alguien que se lo toma muy bien, a alguien que te quiere matar a la salida de tu trabajo. Entonces, esas cosas yo creo que sí deberían enseñarlas y no, nos hace falta. Y digo nos hace porque yo trabajo en el mundo de la educación y me hago cargo de eso. Pero sí, tal vez ustedes pueden abordarlas desde su rol que están hoy. ¿Por qué no hacer un taller de comunicación como este con su equipo? Yo les comparto todo el material, no tengo ningún problema. Mi compromiso, mi responsabilidad social es real. O sea, yo creo que esto es algo que deberíamos transmitirlo en... ¿Saben qué? Me pasa que les pregunté si alguien conocía a Spike, nadie. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Es un problema del sistema, no es ustedes particularmente. A mí me lo enseñaron en la universidad, yo lo conocí haciendo simulación, porque una vez alguien me lo contó y dije, uy, pero esto tengo que hacerlo con actores. Y lo creamos con actores. Oye, quiero contarles algo increíble que me acaba de pasar, porque yo invité a Varinia, que es mi actriz con la que trabajo siempre. Y teníamos esto acordado, el caso, todo, y no me contestaba. Entonces le pregunto si estaba viva para que viniéramos a practicar, Isabel, bueno, tengo un audio de 5 minutos, pero lo que alcancé a escuchar en el audio es que anoche se sintió mal y ahora acaba de despertar en la recuperación porque la operaron. No tengo idea de qué. No escuché, pero no me contestaba porque estaba en cirugía, en recuperación. No sé qué le pasó de anoche a ahora, así que les tengo que pedir disculpas porque no puedo improvisar. Yo no soy actriz, eh, con lo que queríamos hacer, pero a ver, estoy mirando el tiempo. Bueno, ustedes mañana van a tener una actividad de conversaciones difíciles, en donde se van a llevar lo que han aprendido acá, las etapas, las tienen escritas, ¿cierto, Isabel? ¿Tienen las etapas con las preguntas? Mira, es que lo que me pasó es que yo no sabía si compartir, o sea, yo miré, el tuyo estaba en inglés, y les dije a los chiquillos que ibas a ver tú el tema de las 6 etapas, y yo descargué uno en español, te dije, no sé si será... No, tranquila, yo lo que les voy a compartir ahora es
las etapas, Ya. pero con preguntas tipo para que mañana las usen. Ah, perfecto. Y yo ¿Ya? puedo mandarle entonces todos a ellos los PDF que me mandaste porque los tenía aquí en el computador y eso te lo quería preguntar. Que les puedo mandar entonces a ellos al aula virtual todo esto, todo el material que te Sí, mandaste. Ah, lo llegó que la no Macarena. puedo Hola. es... ¿Se ve? Sí, Hola, se ve. Maquita, ¿cómo estás? Bien. Entonces yo lo comparto. En todo caso, yo igual me quería quedar con una frase un poco de lo que dijo recién, eh, era Consuelo Camila, perdón, me borré. Pero Camila. Camila, que uno que también tiene más años, hartos años, más que tú, fíjate, estaba sacando la cuenta porque yo estudié también allá, pero no te conocí, me recibí mucho antes. Pero el tema pasa porque tiene que ver un poco aprendizaje para toda la vida, porque cuando uno es joven, ¿qué es lo que quieren los chiquillos? Yo también igual, yo quería hacer cosas, ese es el tema. Yo quería aprender a tomar la presión, poner inyecciones, poner suero, poner sonda, eso, si no, era aburrida la práctica, ¿te fijas? Y eso se ha mantenido en los años y creo que tiene que ver con la juventud también. Entonces, el tema de la comunicación se enseña, nosotros se ha incluido en los planes curriculares. De hecho, nadie quiere hacer mucho esa asignatura. Y como yo estoy de salida, me dijeron, Elizabeth, te puede hacer cargo. Y yo dije, qué lata, y esto para qué lo enseño. O sea, imagínate, hasta yo tenía un poco esa cosa media, errores de, no sé. Bueno, el cuento es que uno se pone a leer y claro, en el caso mío yo aproveché de la asignatura de darle esta cosa en relación a la relación terapéutica. ¿M? Pero también entiendes que los jóvenes no les da mucho sentido todavía a eso. ¿Ah? Entonces, creo yo que con los años uno cada vez va tomando más conciencia de las situaciones que te tocan vivir, porque también uno va avanzando en la vida. Por lo mismo, me gusta la idea de que los jóvenes compartan cuando se reciben con las personas, otras colegas que sean con otros años, porque se supone, digo yo, tienen que ir transmitiendo, porque además los estudiantes, finalmente, lo que yo he podido observar, sus grandes maestros muchas veces son los de los internados. ¿Ah? Les hace mucho sentido a ellos el tutor clínico. Entonces, nosotros hemos tratado, pero no es fácil conseguir buenos tutores clínicos. Es decir, que tengan eso de experiencia que uno busca, de conocimientos y de habilidades técnicas, pero que también tenga esas habilidades que, como tú dices, no son blandas, bueno, son estas habilidades emocionales. Nos cuesta encontrar porque adolecemos un poco de eso las enfermeras y los enfermeros finalmente. No, pero además, Isabel, a ese tutor le está faltando la tercera patita, que es saber de educación. Pero por supuesto. Porque no sabe enseñar, porque es clínico, no tiene por qué saber. Entonces, todos los principios que nosotras manejamos de educación, No, exacto. Tenemos que seguir aprendiendo. Pues ahí hace mucho, perdón, Miriam, el sentido del aprendizaje para toda la vida. El aprendizaje también tiene que ser en esto, en parar, reflexionar y ver cómo lo estamos haciendo justamente en estos temas donde creo que hemos carecido por años. Mira, ahí Miriam quiere dar una opinión y ella además está en el cargo como de educadora en la FARC, que también tiene harto ahí que decir ay, qué en eso. Sí, interesante, qué sí. interesante. Miriam, Miriam, no, estás en off. Quería contarles sobre el otro extremo, ¿ya? Cuando tú tienes tendencia a cultivar esas otras áreas, ¿ya? Entonces pasas a ser
la intensa, la apasionada, la extremadamente dramática, y también es un problema, porque obviamente el mundo no está preparado para que tú Seas quieras amable. darle el tiempo necesario a las emociones o quieras cultivar completamente ese tipo de expresiones y darle el tiempo que corresponde. Entonces es una situación súper compleja porque en el fondo mantener el equilibrio entre lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual, es complejo. Un Entonces, desafío. Mm. de repente uno tiene que hacer un análisis súper profundo sobre lo que es más prioritario eh, para algunos, en este caso, enfocándonos directamente en el caso del paciente, eh, para poder profundizar en esa área, pero sin abandonar, por supuesto, nuestro sello personal, porque eso es lo que nos diferencia unos de otros y nunca vamos a dejar de ser quienes somos. Y ahí es donde está nuestro legado. Así que yo creo que yendo, por ejemplo, en el ejemplo que ponía la Camilita, que independiente de la casa formadora, uno con los años marca su diferencia, sí o sí, porque la vida te da lecciones. En el caso de la hamaca, preparándonos para cuál es el mensaje que vamos a transmitir ante esa mala noticia que estamos obligadas a guardar silencio. Sí podemos, obviamente, así como ella lo hizo miles de veces, brindar confort en otras miles de cosas, su nanay ante la vía venosa, todos esos pañitos fríos que ella dice que no eran fríos. Ya, ella es súper tiernucha para atender, entonces ¿de qué paños fríos habla? Entonces, ¿para qué uno como que minimiza su acción? No, no tenemos para qué tratar de nosotros desencasillarnos de ese margen, siendo que sí podemos nosotros enaltecer nuestras acciones de enfermería y reconocernos, porque todo parte también por valorar y por nosotros también darnos nuestra estrellita y decir, sí, yo soy tiernucha, sí, yo soy súper querendona. Oye, a mí me encanta tomar la manito, oye, a mí me encanta dar un besito. Porque esos pequeños reconocimientos también dicen de nosotros, oye, ¿sabéis qué? Yo no soy esa persona fría que va y que da una mala noticia así nomás, ¿cierto? Yo Exacto. voy, me tomo mi espacio y aunque no tenga a lo mejor una salita y lo tenga que hacer en un pasillo porque no tengo otra opción, busco un rinconcito, busco un pasito de agua, ¿cierto? Esos pequeños detalles hacen que los pacientes sepan que uno está teniendo una consideración que nadie más tuvo. Así que ese es mi pequeño aporte. Qué buena reflexión, Miriam, porque no lo podemos dejar a la deriva, porque independiente que a lo mejor yo te decía, yo soy súper cariñosa, entonces a veces te encuentras con gente que no quiere, perfecto, pero les aseguro que ese paciente igual se va a quedar con la Miriam o con la Maca, que son tiernas, amorosas, más allá que las que quieran que las toquen o no, que el que fue y no tuvo ni una consideración. Miren, yo fui a hacer un curso a Panamá el año pasado, fuimos a formar en simulación, esto era un tema de simulación, era un curso de instructor en simulación y eran 30 profesionales de la salud, eran todos médicos con su especialidad, con especialidad y su especialidad, ¿ya? O sea, tenía todo, cardiocirujano, cardiotoráxico, anestesista, neuro, no sé, zoológico, como digo ya, nos vamos a reír, un zoológico, bueno, tipos de una vasta experiencia, una cultura distinta, ¿no? Muy medicalizado, o sea, el médico es el dios, ya, pero y nos tocó hacer un debriefing, que es un proceso, es una metodología reflexiva que se hace después de una simulación con un cirujano. O sea, el cirujano era alumno. Él era jefe de cirugía del hospital. Un gallo cirujano, ¿no? Joven, así canchero, diríamos acá. Eh, y
en la simulación, la estudiante, que era una par, se le pone a llorar, porque ella lo pasó muy mal en la simulación. Entonces nosotros les estábamos enseñando cómo abordar a tus estudiantes cuando se complican emocionalmente. Y él, o sea, su reacción fue, ¿qué es esa estupidez que la gente llore? Si en salud uno no tiene, no hay tiempo, no es necesario tener sentimientos. O sea, imagínate, era el jefe de cirugía y tenía a su gente ahí. Esto es una estupidez. Bueno, pero yo le pregunto, bueno, ¿y qué harías tú si se te pone a llorar? La mando a la cresta, que tiene que andar llorando, que se vaya a llorar sola y vuelva. Y mira, fue tanto lo mal que lo pasó ese pobre hombre, porque sus colegas, que eran pares, o sea, no estamos hablando que eran alumnos, pero eran sus pares, que él no volvió al curso. Claro, pero en su modelo mental, él estudió para ser cirujano, para entrar, ver un pedazo de carne, entrar, hacer lo mejor posible, salvarle la vida, porque no estamos jugando si es bueno o si es malo, ¿no? El tipo era cirujano conocidísimo, pero a él no le interesaba. Y desde mi perspectiva, eso no puede ser, porque como lo dice Lilian Meyer, o sea, si tú quieres trabajar en esto, tienes que tener corazón. De verdad, tienes que tenerlo. Ahora, bueno, es el sistema, ¿no? No podemos luchar con el sistema, pero sí podemos aportar con ese granito, cada uno desde su rol. Así que muchas gracias, Miriam. Me quedé con la idea que te conozco, no sé por qué, pero bueno, puede ser que sí, puede ser que no. O tal vez me recuerdas a alguien. Son las energías, las almas, niña. Las almas, exacto. Eh, nada, yo, bueno, voy a cerrar con un menti preguntándoles qué se llevan. Quiero decirles que lamento mucho que Varinia, o sea, de hecho estoy súper preocupada, voy a ocupar su, pues la pobre me hablaba y sentía el monitor atrás, o sea, está en la recuperación. No, no sé qué le habrá pasado. Y decirles que fue un gusto compartir con ustedes. No les puedo mandar por acá, Isabel, el documento de las preguntas de Bookman porque parece que no está habilitado el mandar, no sé, no encuentro el adjunto el archivo. Pero sé que Isabel se los va a mandar para que lo tengan mañana. Quiero que sea que disfruten lo que van a vivir mañana con Macarena, de verdad, disfrútenlo, que sea una experiencia de aprendizaje llenadora desde lo práctico, desde lo técnico, pero también desde estas habilidades no técnicas que hemos estado hablando. Y nada, pues ha sido un gusto conocerlos. Voy a ponerles aquí la última pregunta. En honor al tiempo, quiero que me digan qué es lo que se lleva cada uno de ustedes, que escriba una frase, un par de palabras de qué es lo que se llevan de la sesión de hoy. Y nada, agradecerles con humildad su tiempo, sus comentarios, a cada uno de ustedes, a Juan que compartió algo tan personal, a Miriam por sus consejos, bueno, a la Maca, a Camila, a todos los que de alguna manera han hecho un aporte y a los que no pudieron hacer un aporte verbal en el fondo lo han hecho también de manera escrita, se han comunicado de alguna u otra manera. Solamente pedirles que no dejen esto así como algo que no tiene importancia. Yo creo que ahí Isabel dijo algo muy importante. Cuando uno se titula, se fija mucho en lo técnico y que es importante, sin duda. Pero piensen ustedes mismos como pacientes. Ninguno me puso algo técnico. Porque un paciente que va a una clínica, a un hospital, a un CEFAM, asume que el que está ahí es un experto profesional y que lo va a hacer bien. Pero lo que más está esperando es un momento más vulnerable, ¿no? Es que lo traten con amor, que sean sensibles, que sean respetuosos, que sean honestos. Aquí voy viendo, sensibilidad, mucha reflexión. Qué bueno, reflexionen. Yo les dije que estoy disponible para lo que requieran. El paper de Bookman es bien cortito, pero además van a tener la clase que está resumida y van a tener un documento Word que es de Academia en donde hay preguntas tipos que pueden hacer. Ahora, es una recomendación, les da cierta estructura en estos pocos minutos que van a tener, pero les va diciendo ya pasa a la siguiente etapa porque tenemos agenda, tenemos tiempo y tenemos que cumplir los estándares que nos dan de tiempo. Entonces, cuidado humanizado, que no lo hacemos tan mal, no, no lo hacen nada de mal, nada de mal. De hecho, yo los honro por trabajar en esta área, ustedes. Ser asertivos,
un sello personal. Mira, esa fue la frase de Miriam que me encantó, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un sello personal, somos distintos. Eh, Hay que amar al otro como es. Y en la medida que uno puede, tal vez si ve que hay una persona que necesita más de estas habilidades, ¿por qué no enseñarle, traspasarle, modelarle este sello personal? No es que yo quiero que tú seas igual a mí, sino que quiero que descubras lo que es tener habilidades no técnicas para hacer bien tu trabajo, ¿no? Bueno, siendo las 11:59, entonces, Isabel, te agradezco nuevamente, le agradezco a Bárbara, a Macarena Ugarte por la invitación y todo el éxito para mañana.